En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola, nos encontramos nuevamente para seguir construyendo la cartografía editorial colombiana. Y de eso se trata este programa, de tejer y contarle a los oyentes cómo está conformado nuestro mundo editorial. El programa de hoy justamente entra a ser parte de una aventura que hemos estado dibujando durante varios programas. Nada más y nada menos que la ruta de viaje de la producción académica y universitaria de Colombia. Primero saltamos en una flota editorial con la Universidad Javeriana. Después caminamos con la Universidad de los Andes, más tarde acompañamos en el viaje a la Universidad del Rosario. Y hoy, para seguir construyendo esta cartografía, tenemos como invitado a la editorial de la Universidad Santo Tomás. Para asumir este reto y guiarnos, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Esteban Giraldo, director de ediciones de la Universidad Santo Tomás. Antes de empezar el viaje, como siempre, les contaré quién es nuestro guía. Les voy a contar a quién vamos a confiar nuestra aventura de hoy. Esteban es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en escrituras creativas de la misma universidad. Creo que Esteban ha pasado un montón de tiempo en la Universidad Nacional porque después, entre 2011 y 2014, fue director del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Después salió de la universidad y pasó en el 2015 a ser editor de los sellos Paidós, Crítica y Ariel del Grupo Planeta. Después, entre 2016 y 2017, volvió a la Universidad Nacional, esta vez como editor general de la editorial. Desde 2017 es el director de ediciones de la Universidad Santo Tomás y hoy, en el 2018, ha aceptado el reto de guiarnos en este proyecto de viaje. Hola Esteban, gracias por acompañarnos hoy. María Elvira, buenos días, muchas gracias. Y bueno, muy contento, te agradezco mucho la invitación, sobre todo pues por las personas que me han precedido, que sin duda son una referencia en el mundo editorial en Colombia. Ay, Esteban, de verdad, muchas gracias por estar aquí, porque yo siempre siento que no importa qué tanto puedan llegar aparentemente a parecerse los fondos, siempre hay algo nuevo para aportar en esta cartografía. Entonces, empecemos el viaje. Cuéntales a los oyentes a dónde nos vas a llevar hoy. ¿Cuál es el proyecto de viaje de la editorial? El proyecto de viaje de la editorial Santo Tomás está fundado en el pasado, en la medida que la Orden de Predicadores tiene una tradición editorial que se remonta inclusive a el primer libro publicado en América, en 1530. La fecha está, digamos, en disputa, pero sin duda está en esa década de 1530, que es la escalera espiritual de Juan Clímaco, traducida por un monje dominico, Juan Estrada. Okay. Entonces, digamos, en términos al menos americanos, esa tradición o ese viaje comienza muy lejos, y en lo que tiene que ver con el fondo editorial de la universidad, sin duda está cifrado en la construcción de un fondo editorial que, en virtud de ese método prudencial de Santo Tomás, por llamarlo así, siempre esté atento a ver, juzgar y actuar en función de la construcción del bien común de nuestras sociedades, que es como una impronta de la universidad. En ese sentido, concretamente, estamos comprometidos como con construir un fondo que piense la sociedad colombiana, haciendo interlocución con la mejor academia del mundo. Eso también implica hacer traducciones, y que se convierta en referencia al cabo del tiempo en cuestiones sociales, y particularmente al día de hoy creo que nuestro fondo sin duda es uno de los más fuertes en términos de posconflicto, estudios de paz, estudios con comunidades y acciones concretas con esas comunidades. Entonces creo que desde la perspectiva de la comunidad, desde la perspectiva también académica, nuestro fondo está llamado no solo a publicar con calidad,
sino a publicar en función de esa construcción del bien común. Bueno. Y ser reconocidos por eso, creo yo. Qué lindo montarse hoy a estas horas del día en ese viaje de construcción de paz, y sobre todo lo que más me impresiona que nos decías es cómo la editorial tiene la capacidad de transformarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Me imagino que ha sido así siempre desde la comunidad universitaria de ustedes. Bueno, digamos, la universidad es un esfuerzo de la comunidad de los dominicos de la Orden de Predicadores en Colombia. Fue la primera universidad fundada en Colombia. Pues evidentemente ha sufrido pues los avatares del tiempo. Siglo XIX, cuando sacan a todas las órdenes, digamos, la universidad también para, inclusive disputas en torno a otras comunidades como los jesuitas, que se disputaban, digamos, el derecho papal de quién emitía los títulos, por tanto, quién era la universidad, pero digamos, esa trayectoria ha permitido consolidar una institución muy fuerte, con unas características muy particulares, y que evidentemente pues está comprometida o ha estado comprometida con la publicación, y no solo con la publicación, sino con la construcción de conocimiento en función, digamos, de esas coyunturas históricas que han ocurrido y que afectan el mundo académico y la sociedad pues en Colombia. La tradición de la universidad y el reconocimiento que tienen los lectores al fondo de la universidad históricamente creo que ha estado atado a funciones de teología y filosofía, que creo que eso es una injusticia, porque identifican, en tanto que la universidad es una universidad de una comunidad religiosa, se identifica ese fondo muy claramente con eso. Entonces un lector no muy informado, y creo que, digamos, eso es una de las cosas a partir de las cuales nosotros estamos trabajando, considera que el fondo de la universidad casi que es un fondo donde se publican sermonarios, y donde se publican como novenas, y cuando uno se pone atento o cuando uno conoce el fondo, pues evidentemente se da cuenta que hay una fortaleza muy importante, no solo en esa tradición teológica que evidentemente existe, sino también en pensamiento humanista universal, que trasciende pues evidentemente la situación pues o la condición confesional, y eso ha sido una gran fortaleza. Y para mí, como decías, desde la trayectoria que vengo de la Universidad Nacional, yo era como un poco parte de ese público desinformado del fondo de la Universidad de Santo Tomás, y evidentemente eso ha sido una sorpresa muy grande, muy grata, y lo que veo es que hay un compromiso de la universidad, de los investigadores de la universidad, con la construcción de esas reflexiones y la publicación de esas investigaciones para poner en común situaciones desde perspectivas muy amplias que impacten a la sociedad, y concretamente eso en nuestra coyuntura, como te dije, tiene relación con el conflicto, con los estudios de paz, que sin duda, digamos, son ya conociendo este fondo y teniendo un poco la perspectiva de los demás fondos, al menos universitarios en Colombia, sin duda la producción de la Universidad de Santo Tomás pues es un referente, o sea, no tiene nada que envidiarle a los mejores fondos en ese sentido. Bueno, ¿qué vamos a echar en la maleta para ese viaje? ¿Qué echas tú? Bueno, lo primero es la voluntad de, como editor, de estar atento y de suscitar que a la editorial lleguen manuscritos con una calidad que sirva para alcanzar ese objetivo de convertirnos como en referencia en el caso de las ciencias sociales. Eso desde la perspectiva académica, como tú sabes, tiene que ver con una voluntad muy firme de tener procesos de validación con pares, y también como editor tener la capacidad de trabajar sobre esos manuscritos que están validados con pares para llegar a un público amplio, que creo que es una de las cosas que desde la academia tal vez los últimos 20 años, y eso producto quizá de la divulgación que se hace a través de las revistas, que cada vez son más formales, más especializadas, que están condicionadas por elementos que están por fuera del texto, por fuera de la información, el conocimiento que transmite, como esta cosa de la normalización de las bibliografías, del establecimiento de unos metadatos que permitan generar impacto y tal. Creo que en los libros evidentemente, o la escritura académica que ya reposa en libros ha
ha sufrido eso, y cosas como en términos como un género como el ensayo se ven cada vez menos, son cada vez como libros de investigación pensados para convencer a los convencidos. Sí, me encanta esa forma de decirlo, sí. Para estar cada vez más especializado, y creo que de golpe el editor, con esos trabajos que deben estar validados de esa manera y deben cumplir con ese rigor, debe tener también la capacidad de hacer una interlocución con el autor para llegar a un público amplio. Ahí creo que es típico, evidentemente, esa situación de la que hasta hace también pues hace pocos años las universidades estaban convencidas, y que ahorita claramente es un error, de publicar las tesis de doctorado, por ejemplo, y se publicaba una tesis como tesis. Todavía eso pasa, y los profesores dicen, no, pues vamos a publicar mi tesis, o yo quiero publicar mi tesis. Una de las funciones, y eso es como, digamos, una de las capacidades de editor que creo que hemos estado introduciendo, es, pues el público de su tesis es su tutor y sus jurados de tesis. Eso no es un libro. El libro debe estar construido pensando en los lectores, y no pensando en los lectores que conocen de su tema y lo están evaluando, sino justamente al revés. Usted es el que está, digamos, proveyendo unas informaciones, un conocimiento, unas reflexiones que deben circular más ampliamente. Por tanto, estamos hablando de dos textos distintos, que son origen que tienen origen en una misma investigación, evidentemente, pero son dos cosas distintas. Entonces, digamos, en términos de la maleta, yo creo que sería eso, o sea, estar atento a esos materiales, pero también tener la capacidad concreta de establecer una interlocución con los autores pensando en los lectores, que creo que por cumplir con esos estándares de calidad y por ese rigor académico, etcétera, pues lo estamos dejando de lado. Y tal vez si un editor tiene algún valor, es exactamente ese, es que el texto pueda llegarle a los mejores y más lectores que se pueda. Estoy aquí con un compañero de lucha en la divulgación académica y en el caso de la universitaria en Colombia y en el mundo, Esteban Giraldo, de Ediciones Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Es el nombre. Ediciones Susta. Usta, así se dice. Es el nombre, digamos, oficial, Ediciones Susta. Listo. Esteban tiene una característica, y es que ha estado en diferentes editoriales académicas y ahora está en la Santo Tomás. Entonces, Esteban, cuéntanos desde tu primera experiencia antes de entrar a la universidad y ahora, ¿cuántos caminos te planteas de acuerdo con tu experiencia profesional? Si ha habido cambios, ¿qué retos has encontrado ahora nuevos en la Santo Tomás que antes no tenías, y viceversa? Retos que antes sí tenías y ahora no. Malvina, yo creo que lo que hay que estar comprometido, y prácticamente es un solo camino, o al menos desde las editoriales académicas, creo que el camino es uno y solo uno, y pues si tal vez sea como una obviedad decirlo, pero sí, o en el caso mío, es como con la calidad editorial, con la calidad del texto, que tal vez es lo primero, pero a veces es una cosa que se olvida, en el sentido de que a veces las editoriales tienen compromisos de publicación de tantos títulos al año. En el caso de las editoriales comerciales, no solo de tantos títulos, sino de tantas ventas. Y a veces eso implica o implicaría renunciar, digamos, a una situación en la que la calidad, digamos, está supeditada a compromisos comerciales o a compromisos institucionales, que también sabemos que pasa, que el libro llega y el libro hay que publicarlo porque hay un compromiso institucional de un tipo distinto a la calidad editorial propiamente dicha. Entonces, digamos, hay que estar comprometidos con la calidad. En el caso de las universidades, que son editoriales que no están o cuya supervivencia no está mediada por un rendimiento económico,
esa calidad es algo a lo que no puede renunciar el editor, y en las editoriales por esa condición, y entre otras porque hay una responsabilidad no solo con los lectores, sino también con algo que puede ser más arcano, que es el conocimiento. O sea, un editor que no está supeditado a vender X libros para responderle a un público cualquiera, y está invirtiendo en esa publicación un recurso que pertenece a la educación, no puede dar el lujo de transigir a cuestiones de falta de calidad que vienen justamente desde esos procesos de evaluación hasta también cosas del puro cuidado editorial. O sea, llegar al punto de, no sé, ¿qué te parece imperdonable? ¿Qué te parece? Sí. No, pues digamos, lo imperdonable pues son cosas de cuidado editorial pues evidentes, o sea, faltas de ortografía. Y una de las cosas que nosotros nos estamos fijando mucho, y que creo que es algo de lo que se va a hacer mucha más conciencia, o sea, por ejemplo, los textos de contratapa. Los editores, cuando yo empecé, más o menos eso se le pedía al autor, y entonces el autor enviaba parrafadas infinitas donde se resumía su libro. Y en términos de la construcción, digamos, de un fondo y el alcance a los lectores, eso es un texto que evidentemente al menos debe compartirse la escritura con el editor, o de facto es el escritor el que lo debe hacer porque conoce el libro, y digamos se entiende que debe tener unas competencias para acercar el libro, claro. O sea, sin renunciar al rigor y a la justeza de los términos, en términos de la invitación que se le hacen a los lectores al libro, también debe tener la capacidad de presentarlo de una manera, por llamarlo así, pues como sexy, como agradable, como interesante. Entonces creo que en esos detalles, que las palabras estén bien partidas, que no haya 3 sílabas en la diagramación repetidas, o sea, de esas cosas de cuidado editorial que son de pura artesanía, que a veces se dan por descontadas, pero cuyos pues, errores de los que están plagados los libros, que eso es una cosa que también habla de la calidad del editor, pero pues también, y es una cosa que tiene que ver con el cuidado del texto propiamente dicho, y de la validación académica del texto. Y en el caso de las universidades, del trabajo con los comités editoriales que hacen las reflexiones para que esos libros sean publicados o no, y también pensar en términos de la consolidación de un fondo con una perspectiva que no tenga que ver con que es que me llegaron estos manuscritos y estos manuscritos los padres los aprobaron, entonces publico eso, no, hay que tener hay que construir una visión concreta de colecciones, una visión concreta de qué es lo que se quiere publicar en función de esos impactos sociales o de esa construcción del bien común, en el caso de la Universidad de Santo Tomás. Entonces eso tiene que ver con la calidad, y son lujos que se puede dar uno en el mundo académico, porque no está supeditado a sacar 12 libros al mes venidos de todas partes del mundo, cuyos procesos editoriales vos, digamos, no tuviste el conocimiento a detalle para cumplir unas expectativas comerciales. Sin que yo renuncie, o sea, sin que me parezca esto pues también como condenable. Evidentemente, sí, claro. Son 2 dinámicas distintas, y desde la edición comercial hay otras riquezas pues grandísimas. O sea, es un lujo que en Colombia se puedan traer, no sé, libros de Bauman, de Stiglitz, o sea, que una editorial pueda construir un proyecto editorial, por ejemplo, con la obra completa de Stanislao Zuleta. No sé si me hago entender, que son cosas a las que tal vez las editoriales universitarias no tienen interés y de golpe no les corresponde en el mundo editorial, evidentemente, y son complementarias. Entonces, lo que te quiero decir es, desde las 2 perspectivas, correspondiendo a exigencias distintas, lo que no se puede hacer es renunciar a esa calidad específica, reconociendo que de un lado y de otro hay, digamos, amenazas a las que tiene que saber responder el editor, e inclusive capitalizar esas amenazas. Una preguntita volviéndome a algo que dijiste sobre las colecciones. Cuéntanos un poquito, así como entre paréntesis, ¿cuántas colecciones tiene la editorial? La Universidad de Santo Tomás, no sé, sí sé más o menos, tiene cerca de 8 colecciones, okay. Y te digo por qué no sé tan claramente, por qué no está tan establecido claramente, porque la universidad desde el año 2014-2015 sufrió una transformación en el sentido que han sufrido muchas editoriales
universitarias en Colombia, en la que antes se entendía que una editorial era como un equipo completo que hacía el libro desde el manuscrito mismo, que lo editaba, lo imprimía, lo distribuía y tal. Entonces, desde el 2014, como ocurrió con muchas editoriales en Colombia, pues Ediciones Justo se concentró fue en el proceso de edición propiamente dicho. Eso implicó cerrar el taller de impresión. Okay. Y a partir de esa reestructuración que hizo el actual editor de la Universidad Tadeo, debo decirlo también, y que, digamos, estableció, digamos, un camino claramente determinado y de procesos que cumplían con criterios, digamos, universales de edición académica y de buenas prácticas científicas y de buenas prácticas editoriales, la universidad, digamos, recompuso su fondo. Y como sabemos que estos son, digamos, procesos a mediano, largo plazo, unas colecciones, digamos, históricas, ahí hubo una situación en la que las colecciones quedaron un poco diluidas, por decirlo así. Ahora bien, de estos 4 años que han pasado, hay colecciones muy fuertes. Una histórica que ha pervivido eso es la colección de filosofía colombiana, donde hay libros, digamos, que son referencia en el campo en Colombia. Uno de los últimos publicados son las obras del profesor Jorge Aurelio Díaz, por ejemplo, o sea, unos ensayos filosóficos y digamos hay obras en esa colección importantes en términos no solo colombianos sino latinoamericanos. Eso para decirte la primera. La segunda, una colección Artefactum de ciencias humanas, donde se publican las investigaciones hechas particularmente en el ámbito de las humanidades. Hay una fortaleza muy fuerte en estudios de epistemología ahí, sociología. Sí, sociología, dije humanidades antes, pero digamos ahí también, digamos hay unos textos de sociología y educación. La colección también, que es una colección nueva, que ha sido muy importante y ha sido muy significativa para nosotros este año y que ha tenido, digamos, una recepción muy importante, y es la colección Dominicos 800 años. Y quisiera aquí contarte, digamos, una situación que nos agrada mucho, o que, digamos, es una de las cuestiones que nos alegra haber podido construir una colección en la que vos decís, la colección Los Dominicos 800 años, esto es historia de la iglesia. Lo que de entrada podría pensar uno que cierra mucho el espectro de lectores, pero la apuesta de los editores de esa colección es justamente cómo ver qué impactos concretos ha tenido esa comunidad y presentarlo de una manera que no esté ligada a esa tradición eclesial de presentar como si fuera una geografía la tradición de los dominicos, sino que hubo un esfuerzo de invitar a muchos académicos de distintísimas partes del mundo y presentar, más que desde la perspectiva de capítulo del libro de investigación, sino de perspectiva de ensayos, hacer como un mosaico de esos 800 años de la Orden de Predicadores, y eso lo ha notado el público y sin duda ha sido una obra que ha sido muy significativa, que inclusive lo que te decía, desde la perspectiva del tema de una comunidad religiosa, por la apuesta editorial, también hay una apertura como muy importante que se ha reconocido. Es que igual uno no puede pensar la teología o las comunidades religiosas como algo aparte de la sociedad. Sin duda. O sea, tienen que estar ligadas. Es la historia de una comunidad que se enmarca en la historia de un país y de una sociedad, eso sí. Sin duda. Y, por ejemplo, te hablo entonces de otra colección, Estudiositas Teológica, que es una colección propiamente de teología. El próximo libro que va a salir ahí es un libro de un fray muy importante en la comunidad, muy joven, con una trayectoria académica impresionante. Él se llama Fray Franklin Buitrago. El libro se llama La acción de Dios en el sufrimiento humano, la acción de Dios ante el sufrimiento humano, y es una reflexión teológica, pero que parte de una reflexión sobre el conflicto colombiano y sobre las víctimas, por ejemplo. Es un libro que está extraordinariamente bien escrito, bien investigado. Y digamos, eso es para hablarte de las colecciones. Es otra de las colecciones que tenemos. Y quisiera hablarte de otra colección, sin agotar las que tenemos, que se llama Casa Azul, y que es una colección que creo que a la universidad
comienza a identificarla, o el fondo de la universidad comienza a identificarla, que es un libro de libros que es una colección de libros álbum infantiles, que se llama Casa Azul. Sí, sí. Y se llama Casa Azul porque hay un centro de proyección social en el barrio Juan 23, en Bogotá, donde la universidad, digamos, hace actividades de proyección social. Y los libros que hemos publicado ahí nacen del trabajo que hacen los estudiantes de diseño gráfico en su proceso de formación, hacen una investigación con esas comunidades, atendiendo algunas necesidades que se identifican en las comunidades, y de vuelta esos estudiantes hacen este proyecto de investigación, creación, producto del cual es un libro que pasa por todos los procesos de validación, no solo académica, o sea, que ellos deben ganar la materia con ese libro, pero los mejores pasan a un proceso como de curaduría o de edición con sus profesores, después eso se presenta a pares, después eso pasa por un comité y después eso viene y es editado en Ediciones Justa. Ya tenemos 6 títulos de esa colección y ha sido realmente pues satisfactorio, y sin duda es algo que creo que dentro de el concierto pues como de las editoriales universitarias, mantener una colección así pues se convertirá en una marca y queremos sin mantenerla. Duda. Ahorita para el próximo año esperamos sacar algunos 4 o 6 títulos de esa colección. Estoy con Esteban Giraldo en pleno viaje editorial, que como siempre el tiempo es muy poquito para todo lo que tenemos que decir, pero yo quiero, antes de cerrar, decir una cosa que a mí me impresionó mucho cuando conocí a Esteban, y es que él no lo ha hecho tanto hoy, pero yo nunca he visto tanta emoción en alguien cuando tiene que enfrentarse a problemas editoriales, cuando tiene que negociar con autores. O sea, él es pura pasión por lo que hace. O sea, yo creo que representa una persona que se levanta todos los días a disfrutar la edición universitaria. Y eso desde Siglo del Hombre, como coeditores que hemos sido, como distribuidores en digital y en impreso, lo agradecemos, porque sentimos que estamos trabajando con gente que cree en este proyecto. Entonces, gracias Esteban por estar aquí y gracias por esa pasión que le metes a todo. No, mira, muchas gracias, muchas gracias. A quienes nos están escuchando, ya saben que cualquier sugerencia, duda o lo que quieran decirnos, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como @Siglo del Hombre en Facebook y en Twitter, o en nuestro correo info@siglodelhombre. Nos vemos en un próximo camino, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.